La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Los Mejores de los Nuestros, conversaciones. Esta semana vamos a dialogar, vamos a conversar sobre las ciencias sociales, sobre las humanidades, casi nada, en una tierra, la nuestra, Castilla y León, que ha sido durante siglos cuna del saber y de la historia, y también durante todo este tiempo y todavía ahora faro importante para una parte del mundo. Y esta noche lo vamos a hacer nada más y nada menos que con don Joaquín Díaz, que es Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades en el año 1998. Castilla y León discurre libre a través de las venas de este zamorano nacido en 1947. Uno de los grandes valedores de la cultura popular, Joaquín Díaz, crece entre partituras. Su madre, pianista, le inculca su pasión por la música. Corren los años 60 cuando inicia una febril carrera para reinventar el folclore. A contracorriente, su trayectoria transita por carreteras secundarias, ajeno a modas pasajeras. En su mochila, el lenguaje universal de la música. Pintoresco, Joaquín luce hechuras de artista. De mirada franca y tierna, su poblada barba no disimula la sonrisa del niño que lleva dentro. Con su alma de trovador, teje nota a nota la banda sonora sentimental de nuestra Castilla pretérita. Su voz profunda suena a noches de ronda, a cancionero de romances, a las raíces que nos atan a la tierra. Con más de 60 discos y medio centenar de libros a sus espaldas, representa al sabio que rescata el pasado y lo proyecta en el futuro. Medalla de oro al mérito en las bellas artes, doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Recibió en 1998 el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades. Enamorado de lo nuestro, ha hecho del Centro Etnográfico de Urueña un refugio contra el olvido que atesora un gran pedazo de nuestra historia. Joaquín Díaz, los acordes de nuestra tierra. Hermoso y florido, a cortarle quisieron entrar, no se han atrevido. A cortarle quisieron entrar. Don Joaquín Díaz, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Y esta noche va a conversar con don Joaquín Díaz, don Julio Borrego, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en la edición de 2012. La lengua castellana encuentra en el zamorano Julio Borrego a uno de sus grandes promotores. Nacido en 1951, desde muy joven dejó patente su pasión por las letras. Catedrático de la lengua española en la Universidad de Salamanca, su vocación didáctica, su estilo ameno pero riguroso, ha cautivado a las nuevas generaciones. Revolucionario de la enseñanza del español como lengua extranjera, es considerado un forjador de discípulos. El carácter humano del maestro que deja huella se cita en la persona de Julio Borrego. Amigo de sus amigos, de largas tardes de tertulias, es de los que piensan que abrazarse con devoción a la lectura no es obstáculo para vivir con pasión un partido de fútbol. Su personalidad irradia cercanía y confianza. Cualidades que no eclipsan una vasta trayectoria que ha alumbrado 25 libros. Hombre de su tiempo, no da la espalda a las nuevas tecnologías, que en su opinión no atentan contra el idioma. Sus méritos exponen una labor innovadora y trascendente de un defensor a ultranza del castellano. Académico de la lengua, es Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2012. Julio Borrego,
La lengua con mayúsculas. Don Julio Borrego, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esto engordará mi currículum. Me alegro que así sea. Hoy nos encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, un edificio singular, muy llamativo. Hay que venir a Zamora para verlo, que se levantó sobre las antiguas dependencias de un convento barroco, el convento de la Concepción, y que además este edificio tiene la curiosidad de que ha sido seleccionado para una muestra itinerante por medio mundo que se llama Domusae, de mucho prestigio, que ha estado presente en las principales ciudades del planeta, en París, en Tokio o en Londres, entre otras. Yo lo primero que quería plantearles esta noche es empezar por una afirmación muy manida: el saber no tiene lugar, que nos ha acompañado durante siglos, pero yo no sé si ustedes tienen la sensación de que en un momento como este esa afirmación está un tanto de modé. ¿El saber sigue ocupando lugar o ya no ocupa tanto lugar como ocupaba antaño? Don Joaquín. Yo creo que la frase se refería a que no está mal tener curiosidad y adquirir conocimientos, porque casi siempre nos van a servir para algo. Yo creo que ese era el sentido primitivo de la frase. Luego se aplica mucho a las bibliotecas cuando ya no te caben en casa y todo eso. Sí que ocupa lugar, efectivamente, ocupa y mucho, y demasiado a veces. Pero yo creo que la frase se refería sobre todo a eso, a que no está nunca mal saber cosas en la vida, ¿no? Siempre te valdrán, te servirán para algo, ¿no? Sí. El problema, eso es verdad, de lo que dice Joaquín, el problema es que sí ocupa lugar. Y entonces yo creo que la gran angustia de nuestra época, para los que nos dedicamos a algo que tiene que ver con los libros, es la selección. Yo recuerdo que antes en las tesis doctorales, cuando juzgábamos una tesis, mirábamos a ver si tenía mucha bibliografía. Ahora eso nunca se mira, porque puede tener toda la que quieras. Basta con entrar en internet, darle a un tema y salen 1000 títulos, 2000. Ahora lo difícil es seleccionar, y tenemos tanta información que hay que seleccionar porque sí ocupa lugar, desgraciadamente ocupa lugar, y insisto, produce angustia el saber, el darse cuenta de lo poco que uno sabe de todo eso que se publica o que circula por ahí, ¿no? Hace un momento estábamos fuera de cámara hablando precisamente de la crisis y decíamos que lo importante de la crisis es elegir, y más importante todavía es tener criterio para seleccionar. Efectivamente, la información es abundantísima, pero yo creo que lo que hay que enseñar a los niños es a ser capaces de distinguir, seleccionar según su propio criterio. Sí. Tengo la experiencia desgraciada, porque son compañeros que se pierden, aunque ellos entran en una vida más gozosa, que es la de la jubilación, como dice la propia raíz de la palabra, ¿no? Pero tengo la experiencia de que estas personas, una de las primeras tareas que tienen que hacer y que les lleva un trimestre entero es desalojar su despacho. ¿Qué hacer con aquellos libros, no? Un vecino mío le decía a uno de mis compañeros: quémalos, porque así le ahorras el trabajo de quemarlos a tus hijos. A tus hijos no se van a dedicar a esto, los van a quemar. Si se los das quemados, ya no tienen que quemarlos ellos. Bueno, lo cierto es que no los quemó, pero algunos los puso en el pasillo para que los cogieran los alumnos. Y no los cogían. Y la tentación fácil es decir, no les interesa nada. No es eso, es que no tienen sitio. A mí me pasa lo mismo. Yo últimamente no compro libros porque no tengo sitio. Y cuando me los regalan, tengo que sopesar si lo quiero o no. Por la misma razón, a ti te pasará lo mismo. Es que no hay dónde ponerlos. Sí, y en nuestra casa se enfadan porque todo lo ocupamos con libros y los libros nos desbordan. Ese es el problema. O sea, que el saber sí que ocupa lugar. Sí ocupa lugar. ¿Y qué papel juegan en todo esto las nuevas tecnologías? Hemos mencionado ya en estos pequeños minutos, ha salido por ahí ya Internet. Sí. Don Julio, ¿cómo hay que afrontar, cómo hay que tratar con las nuevas tecnologías? ¿Con prevención, con entrega absoluta? Pues si no puedes con el enemigo, alíate con él. Yo no podía con él, pero al final no he tenido más remedio que aliarme. Soy un torpe usuario de las nuevas tecnologías, pero lo que nunca hago es estar en contra de ellas. Es decir, a mí me parece una cosa magnífica, y además es curioso porque ahora cualquier tema que se suscite de cualquier tipo
está en Google. Es decir, que ¿qué futbolista, cómo se llamaba aquel futbolista que le dieron una patada? Espera un momento. Antes tenías que ir al ordenador, ahora coges el móvil. Yo no, porque yo no, ahí todavía no, yo no tengo internet en el móvil, pero la gente lo mira y dice, quincoces. Entonces, yo creo que es una gran ayuda. El problema es, lo que me ocurre con internet es lo mismo. A mí me desborda. Es decir, no sé por dónde empezar. Ese es el problema. Pero creo que a un lingüista, por ejemplo, internet puede ser una extraordinaria ayuda. Vamos a ver, yo antes, imaginemos, una palabra cualquiera, por ejemplo, una palabra muy zamorana, entoñar, que es como saben todos los zamoranos, pero no todos los ciudadanos españoles, es tapar con tierra, enterrar. Bueno, pues, si yo quiero saber dónde se usa, es muy posible que ahora lo sepa casi en el acto. Casi en el acto, mientras que antes había que hacer complicadísimas encuestas por toda España, costosísimas en tiempo y en dinero. Ahora se le da a Google y sale entoñar. Y te salen ahí, para empezar, cuántas veces está eso en Internet. Y luego, ¿en qué zonas? Porque vas viendo los textos y dices, no, en Guadalajara eso no se usa. Entonces, más o menos la vas acotando. Entonces, para un lingüista, tenemos corpus de textos, por ejemplo, podemos saber cuántas veces se repite determinado verbo, si se usa en Argentina o en Bolivia, con qué palabras se acompaña. O sea, un lingüista que reniegue de Internet está perdido, está literalmente perdido. No tiene más remedio que acudir a ella. No sé los folcloristas, pero los lingüistas... Yo algo parecido, pero sí que tengo que decir que Internet es un medio magnífico. A lo mejor no es un fin, que es lo que hoy día se piensa que, es que ya teniendo Internet, no. Yo muchas veces cuando me dicen, este niño está en un colegio bilingüe y sabe 2 idiomas, que a lo mejor no sabe decir nada. Es decir, lo importante es que sepa pensar y sepa decirlo, aunque sea en español, pero por lo menos que sepa qué es lo que quiere decir y expresarse bien y tal. Luego ya podrá decirlo en 2 o 3 idiomas y en el caso de Internet pasa lo mismo. Es un medio magnífico porque efectivamente, como dice Julio, todo aparece en Internet, pero luego tienes que tener la precaución de seleccionar lo que quieres. Claro. Y cuántas veces esa selección es precisamente de gente que ha ido antes a buscar esas palabras en los sitios donde... Es decir, que ha habido un trabajo previo, que ahora eso sí, el medio de Internet lo tiene a disposición de todos. Sí, creo que tiene mucha razón en que naturalmente Internet hay que usarla sabiendo. Una de las labores de los profesores probablemente es enseñar precisamente a usar Internet. Es decir, Internet no es argumento de autoridad. Hay gente que dice... Esto es así, porque lo he visto en Internet. Pero vamos a ver, Internet, ¿en qué sitio de Internet? Porque eso la página en la que lo has visto la puede haber creado un ignorante en la materia. Entonces, una labor del profesor, evidentemente, es enseñar a seleccionar, otra vez la palabra, a seleccionar en Internet lo que nos puede interesar. Naturalmente, no se puede utilizar de cualquier manera, pero seleccionando es una herramienta estupenda, por lo menos para un lingüista, estupenda. Ha habido otra palabra que ha salido ya en este poquito rato que llevamos juntos, que es la palabra crisis. Internet y crisis. La economía, aunque es una ciencia social, está en todos los lados, casi como la política, y no lo digo en sentido peyorativo. Entre la economía y la política, ¿qué espacio le quedan realmente a las ciencias sociales? Yo creo que mucho, porque de ciencias sociales más o menos todos sabemos algo. De economía creo que no sabemos nadie nada y nos fiamos a veces de alguien que se supone que sabe, que generalmente no sabe, y encima tenemos que depender de gente a la que no conocemos, que nos está amargando la vida, desgraciadamente, a todos, ¿no? Es decir, la economía es algo que flota en el ambiente, pero es como una tormenta de verano, y en cambio las ciencias sociales, en fin, nos pueden... dar orgullo a todos, nos pueden procurar muchísimas satisfacciones, yo creo que sí que tenemos todavía mucho espacio para las ciencias sociales. Lo que le pasa a las ciencias sociales es que siempre han sido la cenicienta, no solamente ahora, siempre ha sido la cenicienta y además tiene un problema de intrusismo, es decir, vamos a ver, todos nosotros tenemos células, pero por el hecho de tener células no nos creemos especialistas en biología, pero en cambio
por el mero hecho de hablar, todo el mundo se cree especialista en lengua. Y seguramente por el hecho de cantar, también todo el mundo se cree especialista en tradiciones y en canciones. A mí muchas veces me ocurre que me preguntan algo sobre la lengua y no los convenzo. Es decir, yo digo una determinada cosa sobre una palabra, pero la gente sigue pensando sobre esa palabra lo mismo que pensaba antes. El discurso que yo he hecho no ha servido para nada. Entonces, las ciencias sociales nunca se han considerado, yo creo, tarea de sabios. Es decir, todo el mundo piensa que sabe de eso. Y además, tampoco la gente tiene mucha idea de cuál es su contenido. Hay muchas anécdotas que revelan esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un compañero que cuando le dijo a su padre que quería estudiar filosofía y letras, su padre se alarmó muchísimo y llamó al hermano sabio de la familia. Siempre en la familia hay un hermano sabio, ¿no? Y le dijo, era asturiano el padre, y le dijo, oye, que tu hermano quiere estudiar filosofía y letras, ¿eso qué llegue? Y bueno, y tengo otro compañero al que su padre pues hablaba de medicina, fulanito estudia medicina, fulanito estudia arquitectura, derecho, y luego está eso tuyo. El otro era eso tuyo. Entonces, siempre, lo nuestro siempre ha sido una cosa rara de la que todo el mundo entiende, además. De modo que no necesitamos estudiarlo, es una cosa que, en fin, que cada uno lo tiene en la cabeza y más o menos nos miran como aficionados al asunto este. Y desde la perspectiva de estos últimos 40 o 50 años en nuestro país, y no por incidir en lo dicho, pero ¿no tienen la sensación de que estamos en la dictadura de los números frente a las letras? Es decir, que si cabe ahora más que antes, sí que se está apartando pues algunas de las materias que se han mencionado. Hombre, probablemente se piensa que cuando un muchacho o una chica accede a la universidad debe acceder a una carrera que le sirva para algo, ¿no? Sí. Pero claro, si esa persona termina siendo un zote y no sabe explicarse, pues de hecho no le sirve el haber ido a la universidad, por más que haya estudiado muchos números y haya... Es decir, que yo creo en la formación integral de la persona y en ese sentido tienen cabida los números, tienen cabida las letras y tienen cabida todo aquel tipo de conocimiento que nos puede enriquecer. O sea que... Sí. Yo estoy básicamente de acuerdo, lo que pasa es que lo de los números no se puede evitar. Es decir, que a veces cuando decimos lo que está diciendo Joaquín, nos miran como el que dice lo importante es participar. Lo dice con cierta resignación. Sí, un tono... lo que dice, sí, bueno, lo que importa es participar. Dice, firma uno que perdió, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Dicen eso porque no pueden hacer otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero estoy acostumbrado a que realmente los padres quieren que su hijo haga una carrera rentable. Y si no hace una carrera rentable, hay un pequeño drama familiar. Por rentable entiendo pues una carrera técnica, una carrera sanitaria, en fin, algo que no sea... hay un refrán que dice, y esto lo resume todo, mucho don y poco din, profesor de latín. Bueno, pues esta es la idea popular que más o menos se extiende por ahí, pero esto no es de ahora, hace mucho tiempo que esto es así, y digamos que ahora estamos todos iguales, los de las ciencias técnicas tampoco ganan dinero y en eso ahora nos hemos igualado, por debajo, pero nos hemos igualado. Es que yo creo que hay una filosofía del éxito que nos ha sobrepasado a todos, es decir, que... A mí no me cuesta aceptar que he fracasado en la vida en muchas cosas. Por ejemplo, pues yo quería hacer una sociedad más justa y no he conseguido. Quería hacer una sociedad más culta y no he conseguido. Es decir, soy un fracasado en muchas cosas. Pretendo, eso sí, no morirme sin por lo menos decir alguna cosa más. Pero el que no tiene éxito inmediato y popular y grandioso, parece que no es una persona, ¿no? Y eso yo creo que es algo que agita a toda la sociedad del siglo XX y del XXI, ¿no? Esa manera de ser y de reflejarse lo que la sociedad quiere o lo que la sociedad pretende. A mí me parece un poco... no sé. Y es un camino sin retorno esta sociedad más deshumanizada. Hablábamos también de humanidades. ¿Es un camino sin retorno o queda algún halo de esperanza? No, yo creo que no. Yo creo que la historia es circular. Yo creo que no es rectilínea, es circular. Uno leyendo cosas del pasado, uno se da cuenta de que lo que está ocurriendo ahora ya ha ocurrido más veces.
lees frases de Sócrates en boca de Platón, claro, o lees frases del siglo de oro o del Renacimiento, y te das cuenta de que esas frases podrían ser actuales. A mí, ahora como circula todo por internet, pues de vez en cuando me mandan una frase, lee esto, y luego dice, ahora mira la firma, y es de Galdós, por ejemplo. Hace 2 días me mandaron una cosa de Galdós que la podría haber firmado cualquiera ahora. De modo que yo creo que no, que esto da vueltas y volvemos otra vez a recuperar lo que antes había perdido. No es que no tenga vuelta atrás. No, yo espero que no tenga, vamos, que tenga una vuelta atrás y que podamos ser capaces de transformar, por lo menos intentar transformar esta sociedad que es demasiado materialista y está demasiado apegada a ese éxito rápido y muchas veces efímero también. Y con respecto a lo que tú decías de que uno se siente fracasado, es verdad, uno se siente fracasado a menudo. Yo ahora lo que hago es, pues, proponerme metas más humildes, y esas a lo mejor las puedo conseguir. Cambiar el mundo, pues nada. Cambiar Zamora, tampoco. Cambiar Sayago, tampoco. Bueno, pues entonces, pues a lo mejor puedo cambiar a alguien que está a mi lado, es más sencillo, y además, ¿por qué cambiarlo? Al final acabas diciendo, ¿por qué cambiarlo? Si a lo mejor está bien así, ¿no? Por ejemplo, con las clases, pues uno empieza pensando que va a formar grandes sabios. Yo doy clase de gramática, que es una asignatura poco afortunada. Es una asignatura que a los alumnos les aburre profundamente, aunque hay que reconocer que al que le coge gusto, pues llega a cogérselo de verdad. Pero bueno, lo cierto es que yo al principio les decía, vamos a ver, me conformo con que después de pasar por mi clase, 2 o 3 de vosotros toméis afición a esto de la gramática. Y un día que se lo comenté a mi entrañable compañero Luis Santos, que yo decía eso, me dijo, tú eres muy ambicioso. Yo les digo, ojalá que después de pasar por mi clase, los 3 que tenéis vocación por la gramática, no la perdáis. Y desde entonces eso es lo que digo en mis clases. Y es la verdad. Y entonces eso creo que más o menos lo consigo, ¿no? Incluso a veces hago alguna vocación nueva, ¿no? Yo creo que el secreto es conformarse con menos. Sí. Sí, sí. Y desde la cierta distancia que puede tener don Joaquín Díaz y desde dentro, ¿cómo ven ustedes la Universidad Española? Hombre, así, una pregunta tan general. Hombre, yo creo que falta en este momento, la universidad es una institución histórica, y muchas de las instituciones históricas tienen que renovarse y eso no es sencillo, no es sencillo. No es sencillo porque las estructuras, precisamente por ser una institución muy importante, pues han sido muy firmes, en algunos casos rígidas, y yo creo que la universidad tiene que ir poco a poco, adaptándose sin perder su carácter universal y su carácter de difusión de los conocimientos, de perfeccionamiento del ser humano, pero esa adaptación a los tiempos, que puede ser incluso peligrosa, pero yo creo que es necesaria, yo creo que tarda mucho, y en este momento pues está en ese proceso. Bueno, en realidad yo podría hablar no puedo hablar de la universidad, sino tengo que hablar de lo que veo en Salamanca y más concretamente de lo que veo en mi facultad. Y en mi facultad veo una cosa muy buena, y es que hay jóvenes muy preparados y muy ilusionados, que están trabajando gratis, o casi gratis, durante un buen número de horas, por el simple placer de sacar una gramática, por ejemplo. Yo tengo ahora mismo a 4 personas bajo mi dirección haciendo una gramática. Tienen verdadera ilusión por hacer la gramática. Cobran muy poco, cobran algo, Cobran algo y gracias a eso pueden vivir. Pero sobre todo los veo muy ilusionados, mucho más ilusionados que yo. Evidentemente yo no la hubiera hecho, yo acepté ser el director, pero yo no la estoy haciendo. El mérito es suyo. Y tienen una enorme ilusión. Esa es la gran ventaja. El gran inconveniente, por una serie de circunstancias, es que, es lo que decía Joaquín, que no tenemos recambio. Es decir, en mi departamento, nosotros somos una universidad vieja, en mi departamento dentro de 5 años nos jubilamos más del 50% de los profesores. No hay recambio. No hay recambio. Y un profesor universitario no se improvisa. Y yo me pregunto qué va a pasar. No se trata de echarle la culpa a nadie, es una realidad. Ya digo, es posible que se supla con ilusión, porque ilusión hay mucha. Es curioso porque la situación actual no ha matado la ilusión en los jóvenes, afortunadamente. Bueno,
no ha matado la ilusión en los filólogos de Salamanca. No me atrevo a decir qué pasa con los químicos de Salamanca ni con los filólogos de Madrid. No ha matado la ilusión en los filólogos de Salamanca. Así que bueno, esperemos qué ocurre, ¿no? Cuidamos, vamos a cambiar un poco de torna, de dirección. Creen los dos, pero especialmente don Joaquín Díaz, que ¿cuidamos suficientemente nuestras tradiciones o todavía tenemos mucho que mejorar? Tenemos conciencia, hemos hablado en estas semanas anteriores, conciencia medioambiental, conciencia de conservación y restauración del patrimonio, las tradiciones, ¿sí? Algo tan inmaterial como las tradiciones. Efectivamente, siempre digo que es un patrimonio no material y por tanto más difícil de percibir si lo vamos perdiendo o no. Y además yo creo que las tradiciones no tenemos conciencia de que las tenemos dentro. Es decir, en muchas ocasiones cuando preguntas a una persona si sabe un refrán, si sabe una canción, te suele decir que no, pero sí la sabe. Es decir, no hemos hecho el esfuerzo de reflexión para descubrir en nosotros mismos ese patrimonio, ¿no? Y esa es la pena. La pena, pero por otro lado, el contenedor está ahí y probablemente todo lo que contiene pues también está. La pena es que no sepamos que lo tenemos y no lleguemos a estar orgullosos de ello. Pero no somos conscientes de que tenemos una lengua riquísima y un patrimonio extraordinario. Yo quería preguntarle a Joaquín una cosa por la que tengo curiosidad, porque él y yo compartimos algo que es el ir hablando con la gente por ahí. Yo he hecho encuestas dialectales y en eso me parezco mucho a él, porque tengo que ir hablando con la gente sobre algo que se está perdiendo, pero que ellos poseen. Lo que te quiero preguntar es si la gente entiende que le preguntes eso. Es decir, si entiende que tú investigues sobre lo que estás investigando o te miran como una persona rara que busca cosas raras. Sí, pero yo estoy acostumbrado a que me miren como una persona rara en cualquier sitio, es decir, que ya lo tengo asumido y, en fin, no me importa. Pero efectivamente te miran como una persona rara porque una persona que llega a tu domicilio, que te empieza a preguntar, bueno, ha habido ocasiones, recuerdo, en que casi te miraban como si fueras de Hacienda, porque en cuanto a un pueblo llegaba una persona tal, tiene que ser del fisco, tiene que ser de tal. Bueno, pero en general las personas aceptan muy bien cuando hablas con ellos, redescubres algo que en este momento, digo en este momento hace 50 o 60 años, que es cuando yo empecé hace 50 años, las personas parece que estaban en una cuesta abajo, que todo el patrimonio no era necesario comunicarlo porque se iba a partir de cero hacia un futuro extraordinario. Y entonces muchas de esas personas que tenían conocimientos adquiridos y asimilados y guardados en su memoria no se vieron en la necesidad de transmitirlo porque ni los descendientes suyos lo querían, ni les preguntaban, ni ellos pensaban que podían molestar, ¿no? Entonces, cuando alguien llegaba y les preguntaba por esas canciones, por esa manera de ser, de expresarse y demás, pues tenían una cierta satisfacción, ¿no? Como diciendo, esto sí que tiene importancia. Y los hijos, de hecho, lo he contado muchas veces, cuando salías de hablar con los padres, decía, esto no se lo he oído a mi padre en la vida. Claro, no le habían preguntado en la vida, o no había tenido esa oportunidad en una tertulia familiar de poder recibir esos conocimientos, ¿no? Es que en el caso de los lingüistas llega a ser más tragicómico, y es que esto se lo voy a contar a mi jefe, don Antonio Llorente, que hizo aún más encuestas que yo en tiempos más difíciles, porque conmigo ya se empezó a revalorizar, no digo que yo tuviera la culpa, sino que yo fuera el causante, sino que en mi época ya se empezaba a revalorizar lo patrimonial y la gente lo entendía mejor, pero a los lingüistas nos ocurre una cosa, y es lo siguiente. Nosotros digo hacíamos porque ahora se hacen menos, una cosa que se llaman atlas lingüísticos. Los atlas lingüísticos consisten en que tú coges un mapa, por ejemplo, de Castilla y León, eliges una red de pueblos, más o menos equidistantes, y entonces aplicas un cuestionario en todos esos pueblos. Y, por ejemplo, preguntas en todos ellos cómo se dice enterrar. Y entonces pues vas poniendo en cada sitio cómo se dice entoñar, enterrar, tal. Entonces vas viendo áreas lingüísticas muy homogéneas. Es curioso, además, luego ver un mapa de esos es muy revelador. Por ejemplo, en
el mapa de Pega frente a Urraca. Pega es ese pajarraco desagradable que tiene la cola larga, que ahora cada vez proliferan más. Bueno, pues ese pájaro se llama Pega justo hasta el límite del antiguo reino de León, o sea, León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. Justo en el límite del límite a la derecha, o sea, hacia el este, ya no se llama Pega, se llama Urraca. Y exactamente lo mismo, exactamente la misma área ocupa Fresno frente a Olmo. De hecho, en esta zona mía, en Zamora, perdón, Fresno, Negrillo frente a Olmo. Tú aquí le preguntas a la gente qué es un olmo y lo sabe por Antonio Machado. O sea, lo que aquí se dice es, o no sabes cómo se llama el árbol o lo llamas negrillo. Bueno, entonces, a lo que iba, hay atlas lingüísticos y para hacer esos atlas hay que hacer encuestas. Entonces, hay que preguntar de todo. Y la gente entendía que le preguntaras las partes del carro, porque decía, bueno, este es de ciudad, no sabe cómo se llaman las partes del carro y por alguna extraña razón le interesan. Bueno, entonces te contaban las partes del carro, las partes del arado, pero cuando empezabas a preguntarle, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? Pensaban que te estaba riendo de él, porque decía, pero existe... Bueno, hasta el punto de que... Y las reacciones eran de todo tipo, desde la incredulidad hasta el cabreo. O sea, que había gente que sencillamente se enfadaba y te quería pegar. O tenía reacciones hostiles, como a una compañera mía que, después de preguntar estas cosas, se quedó el hombre así parado y le dijo... Pero tu hija de verdad tienes estudios. Concretamente le preguntaba cómo se llama el animal que se mata por Navidad y sirve para hacer chorizos. Entonces el hombre se le quedó mirando y le dijo, pero tu hija de verdad tienes estudios. Pues ¿cómo se va a llamar? Chon. Es que encima no se llamaba cerdo ni marrano, se va Chon. O sea que realmente era interesante saber cómo se llamaba. Bueno, pues entonces estas incomprensiones y lo de Hacienda, efectivamente, lo de Hacienda... Cuando yo hacía la tesis estaba de moda el enfoque sociolingüístico. El enfoque sociolingüístico consistía básicamente en que tú no hacías solo preguntas a los viejos analfabetos, sino que le preguntabas a todo tipo de gente, a un espectro de la población, para ver qué diferencias había en el habla de unos y otros. Entonces tenías que hacer grupos de hablantes, ¿no? Y para hacer grupos de hablantes tenías que investigar sobre sus circunstancias personales. Qué profesión tenían, si podías, cuánto ganaban más o menos, qué estudios tenían, cualquiera preguntaba eso. Entonces tuvimos que idear procedimientos indirectos para adscribir a los hablantes a una casilla o a otra. Entonces íbamos a su casa, mirábamos los muebles, el tipo de coche que tenían y tal, y viendo eso les poníamos una casilla. No se podía preguntar a una persona qué profesión tienes ni cuánto ganas, y mucho menos cuánto ganas. Cuánto ganas no se le puede preguntar a ningún español. A nadie. Porque o bien te mienten hacia arriba o te mienten hacia abajo, depende de lo que persigan en ese momento. Pero es una palabra que no se le puede preguntar a ningún español. Bueno, pues, pero nosotros teníamos que preguntarlo para dividir a la población en grupos. Entonces, digamos que los investigadores de campo, los etnógrafos, los etnólogos, los dialectólogos, siempre hemos sido una raza mal entendida, que hemos tenido que pasar por situaciones extrañas porque no se entendía nuestro trabajo. Es decir, ahora se entiende un poco más, porque ahora la gente ve que hay un interés por lo antiguo, para que no, pero lo mejor que pensaba la gente de ti es que quería reírte de ellos. A mí hay una cosa que siempre que escucho las grabaciones antiguas de hace 40 o 45 años, siempre me quedo con las ganas de decir, pero hombre, pregunta esto, ¿no? Es decir, que siempre, esa pregunta que no has hecho entonces y que ahora se te ocurre, ¿no? Y la más importante, que durante todos estos años me está martilleando, es por qué seleccionaba la gente el repertorio. Es decir, ¿por qué una persona elegía un romance en vez de otro? A veces, supongo yo, el romance pues era una balada muy humana que contaba una historia muy humana y en el fondo pues todo el mundo se identificaba con alguno de los protagonistas o de los personajes de ese romance, ¿no? Pero claro, a mí me hubiera gustado ahora mismo preguntarle a una persona ¿por qué ha seleccionado usted esto? Es decir, una persona que la maltrata, por ejemplo, su marido y está cantando un romance que es del maltrato, es decir, inmediatamente te surgen todas esas preguntas que desgraciadamente no has hecho y que ya no vas a poder hacer porque tanto ellos están muertos como yo, pues cada vez veo más difícil ir entrevistando a la gente, ¿no? Ya queda muy poca gente que tenga esa memoria extraordinaria, ¿no? Probablemente no supieran contestar tampoco, ¿por qué has seleccionado ese romance? Pues no lo sé, porque a lo mejor con esos subterfugios y esas preguntas indirectas le podrías llevar a donde tú quisieras, ¿no? Y decir, bueno, pero
¿Cuándo lo aprendió usted? ¿De niño? Bueno, ¿y por qué de niño? ¿Quién se lo cantaba? O sea, todas las canciones están unidas a un momento. A un momento. Es decir, tú la canción no la recuerdas luego solo por la canción, la recuerdas porque te está inmediatamente trasladando a un momento importante en tu vida o que tiene una significación. Sí. Y ahora según les escuchaba, esta falta de, no sé, de memoria o incluso falta de sensibilidad, ¿no? Porque un poco por lo que ustedes cuentan, al final este es un trabajo relativamente reciente, es decir, de unas décadas por acá, con tintes un poco de dejadez incluso, ¿no? de desidia. ¿Esto sucede o ha sucedido en España y no en otros países, o digamos que es algo que de alguna manera se justifica, ¿no? No, hombre, yo creo que la memoria es importantísima para el individuo, pero no solamente para recordar cosas de su pasado, sino para hacer un ejercicio importante que le va a servir después para autoestimarse y para comunicarse con los demás. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa que me pasó con el programa de Paco Lobatón de quién sabe dónde, ¿no? Me llamaron porque había un señor que no sabía más que una cancioncita que repetía permanentemente. Esa persona no se sabía si había nacido aquí o allí, de dónde era, ni quién era su familia, ni nada de nada. Entonces me preguntaban, bueno, esa canción que canta este señor, ¿la puedes identificar? Bueno, pues dio la casualidad de que sí, la podía identificar porque era una canción muy concreta que se cantaba en un lazo de paloteo en un pueblo de Guadalajara, y gracias a eso encontraron, es decir que, no voy a decir que todos los casos son parecidos, pero la memoria es algo importantísimo para el ser humano, y yo creo que aunque no sea más que por razones prácticas, tendríamos que seguir ejercitándonos en ella. En el caso de la lengua es diferente. Digamos que las lenguas dialectales, las lenguas populares que no han llegado a ser una lengua estándar, una lengua de cultura, todas en todos los países están desprestigiadas. Están desprestigiadas y entonces producen la misma sensación, es decir, lo que la gente piensa que habla, aunque sea una lengua muy distinta, es castellano mal hablado. Como saben ustedes, en esta zona, en Zamora, sobre todo en Sanabria, también en gran parte de Aliste, en León, se habló leonés, es decir, era digamos una lengua distinta, algo que podía haber llegado a ser una lengua distinta como lo es el portugués o el catalán o el castellano. Pero no llegó a cuajar por razones políticas y razones sociales. Entonces eso se convirtió en un dialecto, entendiendo por dialecto una lengua, una variedad subordinada a otra. Bueno, pues indefectiblemente lo que la gente piensa que habla es castellano mal hablado. Es decir, piensan que hablan castellano, pero mal hablado. No tienen conciencia de que es una cosa diferente. Y al estar mal hablado, pues es una cosa despreciable, que hay que olvidar. Y si tú te interesas porque hablen así, es porque quieres reírte de ellos. Esa es la reacción normal. En todos los países, también ocurre en Alemania, por poner un ejemplo, o en Francia. En Francia todavía más, porque ha sido un país más fagocitador de los dialectos, digamos. Entonces, hablar patuá, que es lo que dicen ellos, está muy desprestigiado y la gente no quiere hablar patuá, quiere hablar francés estándar. Y cuando se investigan dialectos franceses, la sensación es la misma. Yo, esto que hablo es francés mal hablado y más vale que se olvide y se pierda, porque así ganaremos más todos y no se reirán de nosotros. Ahora hay una serie de movimientos que quieren recuperar el leonés y estas lenguas. Yo lo veo muy difícil, yo no me opongo, lo veo muy difícil. Y me conformaría, volviendo otra vez a la modestia en los objetivos, me conformarían con que se rehabilitaran en el sentido de que la gente no sintiera vergüenza de usar las palabras que pertenecen a esa variedad. Es decir, yo utilizo esta variedad porque me da la gana, pero mira, conozco la otra. Es verdad que hay que conocer la otra, Es decir, tampoco se puede engañar a la gente y decirle, tú habla en lo tuyo y con eso tienes suficiente. No, las vamos a condenar a un desprecio social, esto es así. Tienes que aprender la otra, pero no renuncies a la tuya. Yo me conformo con esto, con que no renuncies a la tuya. Porque es que hasta ahora lo que hacía la gente era renunciar a la suya y avergonzarse profundamente de usar las palabras autóctonas y, claro, de rebote, desconfiar de quien quería recolectarlas, porque ¿qué querrá este? ¿Para qué querrá ¿para qué querrá estos palabros? Que son palabros, no palabras, palabros. Sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que nos sucede en la actualidad a todos los que vivimos, incluso en el campo, en la ciudad, en el campo.
que la cultura es algo sobrevenido, algo que nos viene, que no parte de nuestra propia educación y de nuestro propio entorno, sino que es algo que nos llega y que tenemos que seleccionar, como bien decías antes, ¿no? Entonces, claro, antiguamente, en el siglo XVIII, en el XVII, una persona nacía en un sitio, estaba educada en ese sitio, conocía el lenguaje de ese sitio, que su madre o su abuela se encargaba de irle transmitiendo esas expresiones a través de las cuales pues, iba conociendo la vida, el oficio o lo que fuera, ¿no? Y ahora, sin embargo, tenemos tantas versiones de todas las cosas que no tenemos la nuestra propia. No tenemos la nuestra propia. A propósito de lo que decías antes, un gaitero sanabrés, cuando yo le pregunté una vez, pero bueno, entonces usted, ¿de dónde se considera? Dice, nosotros somos castellanos de Galicia. Claro, no estaba mal la respuesta, claro, vamos. Claro que no, pero bueno. Claro que no, castellanos de Galicia, efectivamente. Sí, sí. ¿Hasta qué punto se puede retorcer el lenguaje? En un momento como este, donde la inclusión de eufemismos sucede prácticamente a una velocidad de vértigo, ¿el retorcimiento del lenguaje es infinito? Es infinito. El lenguaje se puede retorcer, yo diría que afortunadamente. Es una herramienta absolutamente maleable que podemos utilizar. Hombre, y por eso una de las cosas que tenemos que hacer los educadores es enseñar a usar el lenguaje. Te dediques a lo que te dediques. Es decir, un alumno que sepa manejar el lenguaje tiene un porcentaje, académicamente hablando, ganado muy, muy importante. Para empezar, uno que domine bien el lenguaje puede disimular lo que no sabe. Yo eso lo hacía a veces. Es decir, tú no te sabes los Reyes Godos, pero puedes citarlos de pasada. El primero y el último. Los innumerables Reyes Godos, en lugar de decir, los Reyes Godos fueron, y citar 3, ahí te han pillado. No. Ahí tienes que decir, tras el paso de los innumerables Reyes Godos, Recaredo, Leovigildo, etcétera, no los voy a citar porque yo esto lo cito de pasada, entonces parece que sabes más y que no los dices, ¿no? Bueno, pues, entonces, una de las cosas que consigues dominando el lenguaje, retorciéndolo, es disimular lo que ignoras, lo cual no es poco. Y entonces... bueno, eso es estirar, claro, pero retorcerlo es otra cosa. No, retorcerlo, eso también, en cierto modo, también es retorcerlo. Y retorcerlo, es necesario retorcerlo en todos los oficios, porque... es decir, las cosas son diferentes según cómo las presentes. Y la forma de presentarlas para un ser humano es hablando de ellas. Bueno, el ejemplo típico es la carrera entre Estados Unidos y Rusia. Ganaron los rusos y los Estados Unidos tal. Bueno, pues los Estados Unidos dijeron los rusos penúltimos, los americanos segundos. Claro. Estamos diciendo la verdad, pero estamos retorciendo el lenguaje. Entonces, retorcer el lenguaje siempre se ha retorcido y no se podrá evitar, y además yo creo que es bueno que eso sea así. Lo que hay que hacer es enseñar al ciudadano a percibirlo. Es decir, no prohibir que se retuerza el lenguaje, eso es imposible. No se puede pedir, bueno, por poner un ejemplo manido, a los políticos que digan crudamente las cosas, porque eso les perjudica. Lo que hay que enseñar es a los ciudadanos a darse cuenta. De lo claro. que dicen. Sí, porque claro. El lenguaje es un medio de comunicación y claro, siempre tiene alguien que lo usa y otro que lo percibe, ¿no? Claro. Entonces, claro, si retuerces demasiado el lenguaje puede que la persona que te va a escuchar no te comprenda, ¿no? Claro, sí. Entonces ese es el peligro a veces te interesa. Sí, sí, es mejor. Se cuenta de Ortega, creo que era de Ortega el que se cuenta, o si no da igual, claro, que le leía las conferencias a su secretaria y decía, ¿se entienden? Sí, oscurezcámoslas un poco. Hay gente que juega a ser sabio haciendo que no se le entienda, que por cierto es una postura que yo nunca he compartido y no siempre me ha ido bien. La verdad es que a veces conviene, uno parece más sabio cuando es oscuro. Vamos a ver, cuando uno no entiende algo es difícil que se eche la culpa a sí mismo, es decir, es difícil que diga, es que yo soy un ignorante. Lo normal es que digas, es que ese es muy sabio. Entonces, pero yo la verdad es que lo de oscurecer las cosas no se me da bien. Hemos hablado antes, comentaba don Joaquín Díaz, hablábamos del patrimonio, la gran riqueza patrimonial de esta comunidad, más allá de las piedras, también desde la perspectiva, por ejemplo, de los bienes no tangibles, inmateriales, ¿o no? Y de una cuestión que precisamente es un bien no tangible como es el lenguaje, el idioma. ¿Cómo podemos aprovechar esto, que es un debate, sí que es un debate recurrente, este valor de lo intangible a través de las tradiciones o a través del lenguaje en una comunidad como la nuestra para convertirlo de verdad en un auténtico motor más allá de lo cultural? Yo diría, por lo menos la parte que me corresponde,
que lo interesante es tratar de proteger la mentalidad. Yo por mentalidad entiendo todos aquellos conocimientos, creencias, todo aquello que nos ha llegado a través de la educación más cercana y que responde a un lugar, a una situación, etcétera, y por tanto nos está casi dando una identidad. Todo eso yo lo llamo mentalidad, y es lo que hoy se está perdiendo más rápidamente, porque las piedras es muy fácil restaurarlas y dejarlas donde están, pero la mentalidad no, y es evidente que en todas las épocas, por supuesto, ha habido formas de aculturación distintas, pero hoy día yo creo que sufrimos una invasión total y muchas veces el problema es que a lo mejor la gente más joven prefiere seleccionar otras cosas que le van a crear otra mentalidad que esas que le unirían a ese lugar donde ha nacido, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo fundamental, es decir, es el núcleo. Y después, digamos, la forma de comunicarlo, la forma de transmitirlo, la forma de embellecerlo y la forma de que otras personas lo comprendan es el lenguaje. Y a través del lenguaje, como medio de expresión, de comunicación, pues podemos transmitir qué es lo que pensamos y creemos nosotros, ¿no? Pero sospecho que la pregunta iba por si eso puede convertirse en dinero, ¿no? Sí, eso puede convertirse en dinero, ¿no? Sí. ¿Se puede sacar dinero de la tradición, por ejemplo, vendiendo discos? Ay, no, desde luego, vendiendo discos no, ahí sí que puedo opinar. No, yo soy de los que recibo las liquidaciones de cientos de miles de descargas en Internet y no se corresponden los ceros con los otros. No, es decir, que son liquidaciones ridículas. ¿Por qué? Pues porque siempre se dice que Internet es un medio nuevo y todo eso, y se conoce que no ha habido, de momento, medio de meterle el diente a los contratos previos, ¿no? Los contratos que se hacían por discos y demás. De manera que habrá que esperar tiempos mejores y yo creo que de la tradición se puede vivir hacia adentro, pero desde luego... ¿Convertirlo en dinero? No, convertirlo en dinero es difícil, es complicado. Vamos a ver, de la lengua tradicional, de investigar el leonés... No, de lengua tradicional no. De eso nada. De ahí no se saca dinero, Eso mucho costará, menos que todavía... eso costará dinero. Eso costará dinero y se puede convertir en un bien material, espiritual, y ponerlo en un museo, etcétera. Bien, eso sí. Del otro, del español, de Zamora, Salamanca, de Castilla en general, yo creo que sí. Y sencillamente porque... Vamos a ver, los lingüistas sabemos, aunque la gente no se lo crea, que no se habla mejor en un sitio que en otro. Es decir, el hablar bien o mal... Primero, habría que entender habría que fijar qué se entiende por hablar bien. Una vez que hubiéramos fijado esto, yo creo que dónde se habla bien no es la pregunta pertinente. No se habla bien o mal en un sitio, sino que hablan bien o mal determinados ciudadanos que tienen determinada cultura, sea en México, Argentina o Zamora. Pero la gente no lo cree así. O sea, la gente va a las fuentes y piensa que las fuentes es lo más puro. Entonces, lo que se llama castellano, la gente piensa, aunque sea mentira, que donde mejor se habla es en Castilla. Yo, fijaos que he dicho, aunque la gente piense. Este subjuntivo significa que yo no me pronuncio. Yo no digo si pienso esto o no. Pero aunque la gente, aunque sea mentira, lo cierto es que la gente lo piensa. Y eso hay que aprovecharlo. Es decir, la gente piensa que si una cosa se llama castellano, donde mejor se habla es en Castilla. Y si una cosa se llama inglés, donde mejor se habla es en Inglaterra. Y la gente no acaba de creerse que Estados Unidos tiene un inglés diferente y que es más interesante porque Estados Unidos es más potente económicamente. Pues no, la gente quiere aprender el inglés de Londres. De la misma manera, quiere aprender el castellano de Castilla. Y aunque la gente en México y en Argentina, de puertas afuera, dice que ellos también hablan bien, cuando se hacen encuestas inconscientes, valoraciones inconscientes, test ocultos de actitudes, se dan cuenta de que realmente siguen pensando que donde mejor se habla es aquí. Y eso hay que aprovecharlo, Hombre, sé que se está aprovechando, sé que están haciendo campañas, se hace lo que se puede, porque hay que hacer una buena campaña de marketing. De hecho, el primer máster de español como lengua extranjera que
se creó en España fue en Barcelona. Curiosamente, ellos nos adelantaron en marketing. Entonces, eso hay que hacerlo y hay que aprovechar la buena prensa que tiene el castellano de Castilla, simplemente porque es la fuente, porque es la fuente del español. A la prensa quería llegar yo, y en todo esto de lo que venimos hablando, en las tradiciones y en el lenguaje, me imagino que jugarán papeles muy diferentes. ¿Qué función desempeñan los medios de comunicación? Bueno, yo creo que los medios de comunicación, por un lado, pretenden ser un reflejo de lo que la sociedad es, y por otro lado quieren también avanzar para hacer avanzar a la sociedad. Y de hecho, pues esos son, digamos, deseos estupendos y encomiables, pero no siempre se consigue. De hecho, pues uno se pone a ver la televisión y es difícil dar con un día y una hora a la que vea cosas interesantes, ¿no? Y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque claro, pero es que hay gente que se ofende, ¿no?, con estas cosas. No, oye, pues lo único que tienes que hacer pues es ver menos la televisión o dedicar un tiempo a... Pero yo creo que la prensa en general, los medios de comunicación, cumplen con una función importantísima, que es que de su lectura estamos todos aprendiendo. Y por poco que sea, hay palabras que si las vemos mal escritas permanentemente, y si vemos que la redacción no es correcta, pues eso se nos está pegando o nos está chocando. Es decir, que tienen una responsabilidad dentro de la vida social, tienen una responsabilidad que yo creo que en algunos casos sí se cumple y con creces, y en otros casos pues hay fallos. Hay fallos. Los medios de comunicación yo creo que lo son todo. Es que en realidad la Todo, única realidad... lo bueno y lo malo. Lo Sí, bueno y lo malo. claro. La única realidad que conocemos, la inmensa mayoría de nosotros, es la que nos cuentan los medios. Es decir, si yo pienso que sé lo que ocurre en Madrid o en México o en Alemania con las inundaciones, es porque otros me lo cuentan. Entonces, es decir, son los moldeadores de la realidad los que nos la presentan. Nos la presentan en los aspectos materiales y en los aspectos lingüísticos. De modo que lo que los medios de comunicación hagan tiene una responsabilidad enorme, porque eso es lo que se va a imitar. A mí me sorprende que determinados jóvenes utilicen argentinismos o utilicen colombianismos por las telenovelas que se pusieron de moda en la sobremesa. Hay palabras que antes no se usaban aquí, que de repente se usan. Hubo una temporada que se puso de moda chévere. Sí. Chévere, que es un calificativo argentino, y cuando yo investigué por qué era eso, era porque veían las telenovelas de la sobremesa. Sí. De modo que la influencia de los medios de comunicación es enorme, para bien o para mal. Tampoco creo que se expresen tan mal como a veces los periodistas creen. Yo creo que los periodistas se autoflagelan demasiado. Hay de todo, como en todas partes. Hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace mal. En todo caso, deben pensar, cuando utilizan el lenguaje, que los van a copiar. Y por tanto deben tener especial cuidado. La verdad es que, por ejemplo, el rotulado de las televisiones es lamentable. No hablo de cuando lo hacen con una máquina que va más o menos escribiendo en directo, no, hablo de los rotulados hechos reflexivamente en un programa en diferido. Es que a veces hay unas faltas de ortografía que deberían cuidarse, porque eso lo ve mucha gente y lo copia. Yo recuerdo... Sí. Mirando un poco las hemerotecas del XIX, pues ese momento en el que la prensa, a mediados del siglo XIX, se intenta sobreponer a otros medios menos potentes y quiere, digamos, obtener la confianza del público, ¿no? Y muchas veces se contrapone a la figura del ciego que transmitía las noticias, ¿no? El ciego que transmitía las noticias, lo importante para el ciego es que fueran creíbles, aunque fueran mentira todas, pero lo importante es que fueran creíbles, y de hecho conseguía que la gente le escuchara, y le escuchara muy atentamente, porque lo hacía creíble, ¿no? En cambio, los periodistas o los gacetilleros siempre decían, mucho cuidado, porque este señor está diciendo, hay que buscar la verdad, ¿no? La verdad, claro. Yo creo que hoy día también muchos medios están procurando que sea creíble lo que están diciendo, ¿no? Porque lo de buscar la verdad, verdaderamente hay mucha gente que lo ha intentado, pero muy poca que lo ha conseguido llegar a ella. Hemos escuchado antes a don Julio Borrego, y vamos concluyendo ya. Un mensaje muy optimista, es verdad que muy focalizado en ese departamento de Filología de la Universidad de Salamanca con respecto a los jóvenes.
Empezábamos con una frase hecha y me gustaría acabar escuchando su opinión sobre otra frase hecha, y es que los jóvenes de hoy en día son los más preparados de las últimas décadas. ¿Coinciden que esto es así o no es tan bonito como lo pintan? Yo diría que no es tan bonito. Es decir, los jóvenes de hoy tienen muchos más medios para prepararse. No quiere decir que estén mejor preparados. Hombre, hay algunos que efectivamente usan esos medios y saben prepararse bien, pero el que tengan muchos medios no quiere decir que los usen en todos los casos. Eso sí, esas 2, 3 personas, digamos, que son utilizables para el futuro, pues efectivamente hay que animarles y hay que contar con ellos y hay que, yo creo en fin, que animarles para que sean el futuro verdadero, ¿no? Yo voy a contestar con la experiencia que tengo, pues, de la gente que trato, ¿no?, de la gente de filología. Vamos a ver, no hay duda de que los jóvenes de hoy son los que tienen más títulos. Es decir, en titulaciones no los ganan los de generaciones anteriores, desde luego la nuestra no los gana. En cuanto a preparación, la media de mis clases en este momento, si yo hago la nota media de mis exámenes o de mis evaluaciones, es más baja que la de la de generaciones anteriores. Es decir, digamos igual que de exigente el Julio Borrego de ahora que el de hace... Pues a lo mejor soy 20, menos. 30. Y a pesar de todo, sí, hay un dicho muy viejo entre los profesores, que es que uno empieza siendo, cuando corrige la primera vez, empieza siendo Sancho el Bravo, luego pasa a ser Sancho el Fuerte y acaba siendo Sancho Panza. Bueno, pues yo ya estoy en la época de Sancho Panza y a pesar de todo la media de la clase es peor. Pero, y esta es la esperanza, los buenos de la clase son más y mejores. Y esa es la esperanza. Es decir, si antes había... muchas veces podemos dar una matrícula de honor cada 20 alumnos. Bueno, si yo antes había muchas veces que dejaba desiertas las matrículas de honor. Es decir, no había ningún alumno que en mi opinión mereciera la matrícula de honor, o había uno solo y tenía posibilidad de dar 4. Ahora tengo problemas para elegir qué alumnos tendrán matrícula de honor. O sea, los buenos son más y mejor preparados, pero la media de la clase es más baja. Seguramente porque estudia más gente. Seguramente porque estudia más gente. Y eso también es bueno, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Café para todos aunque sea peor o café para unos pocos y que sea un café selecto? Antiguamente se eligió más bien, digamos en mi época, se eligió más bien café para unos pocos y que sea selecto. Ahora se ha elegido café para todos y que sea de una calidad inferior. Son formas de ver la vida. Bueno, nos quedamos con ese mensaje optimista que nos sirve de moraleja. Nosotros queríamos, en este caso la Consejería de Cultura, quiere regalarles este cuadro de don Félix de la Vega, que seguro que además don Joaquín le conoce, que es un pintor palentino excelente. Darle las gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que hayan estado cómodos y a gusto. Muchísimas gracias por su tiempo, y nosotros nos despedimos y le recordamos que la semana que viene regresamos desde Ávila con don José Jiménez Lozano y con don Luis Mateo Díez. Les esperamos. Muchas gracias. La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio.